yo solo, aunque ya haya cantado antes, no sé por qué siempre me da nervios, pero quiero compartirles esta alabanza que nos enseña lo limitados que nosotros somos, que podemos ser nuestra forma de interpretar las cosas, de mirar la situación, y cómo hay realmente una vida como la está viendo Dios desde en los cielos, cómo es realmente donde estamos, en la situación, y cómo Él la tiene bajo su control. Y espero que sea de bendición, como lo ha sido mucho tiempo para mi vida esta alabanza, que a veces me enfado ya mucho a Alexa porque la pongo y la pongo, pero espero sea de bendición y que no me ponga tan nervioso. Cuando me celo, me estreno
mensaje a través de nuestro hermano Roberto Cruz, y el título de este mensaje: Recibe la palabra. Hola, ¿cómo están? ¿Bendecidos? Qué bueno, hermanos. Doy gracias a Dios porque pues, algunos de ustedes no los veo más que pues, cada domingo, y es un gozo para mí pues el estar con ustedes, verlos, y es todavía más gozoso el motivo por el cual nos reunimos, que es glorificar a nuestro Dios, cantarle, es reunirnos para escuchar su palabra, y todo eso pues es de bendición, yo creo que para todos nosotros, y agradezco a Dios porque creo que mi día favorito es el domingo. Entonces gracias a Él porque estoy en mi día favorito con ustedes. Vamos a ir a un pasaje en la palabra de Dios, hermanos, para comenzar. Por ahí hace un momento leímos Hechos capítulo 17, y hablamos sobre, este texto hablaba sobre el ministerio de Pablo en Tesalónica, y vamos a ir a Primera de Tesalonicenses, vamos a buscar esta carta, Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 2. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Y en esta mañana, esta tarde, vamos a estar exponiendo un solo versículo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Recordemos que estamos en el mes de la Biblia, de la palabra de Dios, ¿sí? Y bueno, vamos cerrando con esto, este periodo, este tiempo en el que nosotros como creyentes recordamos esa revelación que Dios nos ha dado para que le conozcamos. Sí, vamos a leer juntos ahí en sus lugares. Acompáñenme en la lectura, leamos juntos. Dice: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibisteis no con palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Vamos a orar. Amado Dios, en el nombre de Cristo Jesús, estamos aquí reunidos, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, clamamos a ti, Señor, por tu dirección, por tu bendición en este tiempo, Señor, en este momento que tenemos de exposición de tu palabra, Señor. Yo te ruego que tú nos des entendimiento, Señor, que tu Espíritu Santo nos ilumine en esta revelación que tú nos has dado, Señor, que es tu palabra. Sabemos que en ella tú te has revelado, Señor, tú te has dado a conocer tu salvación, tus propósitos para nuestras vidas, y nosotros te rogamos por esa iluminación, Señor, que hace tu Espíritu Santo. Yo te ruego que tú nos des entendimiento y discernimiento para recibir tu mensaje, Señor, para escucharte solamente a ti, Padre, porque sabemos que es tu palabra, Señor, la que sigue obrando, es tu palabra la que sigue hablando a nuestras vidas, Señor, y por eso estamos aquí, Señor, para cantarte, para glorificarte, para honrarte, pero también para escucharte, Señor, escuchar ese mensaje que tienes para nuestras vidas, Dios.
Dame sabiduría e entendimiento, Dios, y que tu Espíritu Santo me guíe a tu verdad y que me ayude a ser fiel a tu palabra, Dios. En el nombre de Jesús oramos a ti, Señor. Amén y amén. Un predicador del siglo pasado se hizo la siguiente pregunta. Tal vez ya la he escuchado, pero se me hizo una ilustración buena para comenzar y para utilizar el día de hoy. Este predicador se llamaba Donald Grey Barnhouse. Él era un predicador y se hizo la siguiente pregunta: ¿cómo luciría una ciudad si el diablo tomara control total sobre ella? ¿Cómo luciría una ciudad si el diablo tomara control total sobre ella? Y la respuesta que él dio a esa pregunta fue la siguiente: todos los bares cerrarían, la pornografía se desvanecería, las calles relucientes estarían llenas de personas bien arregladas que sonreían el uno al otro. Los niños dirían: sí, señor, no, señora. Y las iglesias estarían llenas cada domingo. Solo que Cristo y su palabra no sería predicada en ellas. Es decir, hermanos, el diablo estaría dispuesto a negociar moral. El diablo estaría dispuesto a negociar religiosidad en los creyentes, un buen comportamiento, con tal de que Cristo y su palabra no fuera predicada. Y es que lo más importante para nosotros es la revelación de Dios. Nosotros como iglesia tenemos que tener un concepto alto de Dios y de su palabra. Es su palabra la que nos edifica y la que nos guía, la que nos instruye, la que da salvación, la que nos da una esperanza. Y en este pasaje de la Escritura, hermanos, si usted prestó atención, la palabra de Dios siempre ha estado bajo ataque. Siempre el mundo nos ha tratado a los creyentes como retrógradas, como arcaicos, como personas que viven en el siglo pasado. La sociedad siempre ha atacado el mensaje de la palabra de Dios. Siempre ha estado bajo ataque. En la palabra de Dios, en Hechos capítulo 17, vemos cómo el apóstol Pablo llegó a esta ciudad en Tesalónica, ahí en Tesalónica, y él comenzó a predicar y a enseñar las Escrituras. Él enseñó a predicar, si ustedes prestaron atención, a Cristo. En este pasaje, en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 2, versículo 13, inicia el apóstol Pablo de la siguiente manera. Tenga su Biblia abierta. Por lo cual, también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibisteis, no como palabra de hombre, sino según que es en verdad la palabra de Dios. Vamos a Hechos. Vamos a regresarnos al libro de los Hechos. Hechos capítulo 17. En este pasaje, hermanos, como se les comenté al principio, narra cómo el apóstol Pablo inició su ministerio ahí en esa ciudad, en Tesalónica.
Hechos capítulo 17, versículos 1 al 4. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Este ministerio del apóstol Pablo aquí duró un corto tiempo, un periodo muy corto. Dice aquí la palabra de Dios que ellos estuvieron ahí enseñando las Escrituras en las sinagogas por 3 días de reposo. ¿Sí? El apóstol Pablo abría las Escrituras, es decir, el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento no estaba formado todavía, pero él abría el Antiguo Testamento y exponía cómo aquel Mesías que Dios había prometido era Jesús, era Jesucristo. Y él, exponiendo la palabra de Dios, dice aquí que muchos se convirtieron. Después, en los versículos posteriores, menciona cómo ellos fueron perseguidos, cómo fueron confrontados y tuvieron que dejar la ciudad, y de ahí se fueron a Berea. Pero dice la palabra de Dios que muchos habían creído y se habían juntado con ellos, con Pablo y con Silas. Entonces el apóstol Pablo, con ese corazón que tenía, amoroso, de preocupación por los creyentes, él comenzó a preocuparse por ellos, por aquellos creyentes que habían creído, por aquellos creyentes que se les habían acercado. Entonces, él comenzó a preocuparse. ¿Pero por qué? Porque esa ciudad, hermanos, estaba ubicada tenía una ubicación estratégica, en la cual, en sus alrededores y en ella misma, se acercaban muchos falsos maestros. Se acercaban personas, filósofos con falsas enseñanzas, amantes de la retórica, de las palabras, amantes de los argumentos, de la filosofía, y ellos engañaban a las personas. Muchos falsos maestros, muchos falsos filósofos que les encantaban estas cosas. El apóstol Pablo obviamente sabía, tenía este conocimiento, y él se comenzó a preocupar. ¿Qué pasó con aquellos creyentes? Volvamos a 1 de Tesalonicenses, capítulo 3. Primera de Tesalonicenses, vamos a irnos al capítulo 3, versículos 5 y 6. Nos habla precisamente de esta preocupación que tenía el apóstol Pablo. Dice el versículo 5: por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de su fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que vuestro trabajo resultase en vano. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos como también nosotros a vosotros. El apóstol Pablo no resistió, por lo que envió ¿a quién? A Timoteo. Voy a ver cómo están esos creyentes.
Ve a ver cómo están esas personas que habían escuchado el mensaje, que se nos habían juntado. Dice el apóstol Pablo, no pude soportar, por lo que envié a Timoteo. Pero Timoteo regresa con buenas noticias. Él se encuentra con creyentes que habían recibido la palabra de Dios, que la habían guardado, que la habían obedecido. Y es que a pesar de que la ciudad estaba llena de falsos maestros, esto no impidió que la palabra de Dios hiciera su obra. Y es que la palabra de Dios tiene poder. El día de hoy, nada va a impedir que la palabra de Dios siga haciendo su obra. Y el apóstol Pablo estaba agradecido con Dios por eso, por lo que Dios estaba haciendo en esos creyentes. Él daba gracias a Dios por eso. Y es que una iglesia, hermanos, una congregación que ha recibido la palabra de Dios es de mucho gozo. ¿Y sabe por qué? Porque, número uno, hermanos, en la palabra de Dios encontramos salvación. El apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, escribió esto en su primera carta. Siendo renacidos por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Nosotros hemos nacido de nuevo por la palabra de Dios que permanece para siempre. En esta carta a los tesalonicenses, de esta forma inicia el apóstol Pablo: sabiendo de ustedes su elección, ustedes fueron elegidos por Dios, ustedes fueron salvados por Dios, la palabra de Dios hizo su obra en ustedes. Una iglesia, creyentes que reciben la palabra de Dios, hay gozo en esa iglesia, hay gozo en esa congregación. ¿Por qué? Porque primeramente la palabra de Dios da salvación, y eso es motivo de gozo, de gratitud. La palabra de Dios salva, pero también santifica. El Evangelio de Juan dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La palabra de Dios santifica al pueblo, la palabra de Dios santifica a la iglesia. Pero no solamente eso, dice el Señor Jesucristo que el que permanece en sus palabras permanecerá en la verdad, y quien permanece en la verdad será libre. Estos creyentes, hermanos, habían recibido la palabra de Dios, y Dios había obrado a través de ella, dando salvación, dando santificación, dándoles libertad. Ahí en Tesalonicenses, en el capítulo 4, versículo 9, dice: pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Ellos eran libres. ¿Saben para qué eran libres? Para obedecer a Dios. Ellos eran libres para amar a su prójimo. Ellos eran libres para perdonar. Ellos eran libres de la esclavitud del pecado. Ellos eran libres de una vida alejada de Dios, de una vida superficial. Es por eso que el apóstol Pablo da gracias. Sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios, que oíste de nosotros, la recibiste, no como palabra de hombre. Una iglesia que recibe el mensaje de la palabra de Dios y que permanece en ella, hay bendición en esa iglesia, hay bendición en el creyente. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios tiene poder. Nosotros lo único que necesitamos es su palabra.
Ya lo dijo el Señor Jesucristo en Mateo 4, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, citando a Deuteronomio. Nosotros necesitamos la palabra de Dios. La palabra de Dios es suficiente para nuestras vidas. La palabra de Dios es nuestra autoridad para dirigirnos en una vida que agrada a Dios. La palabra de Dios es suficiente para tomar decisiones. La palabra de Dios es suficiente para nosotros. Pero hay algo aquí muy importante, hermanos. Y que es el punto clave en este texto. Dice aquí la palabra de Dios en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 2, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibisteis, no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios. Estos creyentes habían recibido el mensaje que se les había dado. Y esta palabra que menciona aquí, recibir, la menciona 2 veces en este versículo. En el griego, estas 2 palabras son sinónimos, pero son diferentes. La primera vez que lo menciona en el griego, la palabra es paralabontes, ¿sí? Que se refiere o hace referencia a recibir o al recibimiento objetivo de un mensaje en particular, en este caso el Evangelio. Ahora, aprovechando, para los que a lo mejor no lo saben, la palabra de Dios fue inspirada en el idioma griego, ¿sí? En el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Por lo cual nosotros como creyentes creemos en la inspiración plenaria de la Escritura, es decir, toda fue inspirada por Dios, pero también creemos en la inspiración verbal de la palabra de Dios, es decir, que todas las palabras que Dios inspiró están en la Escritura por alguna razón. Todas ellas fueron inspiradas. Es por eso que a veces citamos esos idiomas en las predicaciones, ¿sí? Entonces, la segunda vez que lo nombra esta palabra, recibir, es la palabra de chomai, que también es son 2 palabras que se refieren a lo mismo, recibir. Pero esta palabra que menciona por segunda ocasión, es la misma palabra que se utiliza en Hechos capítulo 7, versículo 38. Vamos a ir ahí, vamos a buscarlo. Hechos capítulo 7, versículo 38. Hechos capítulo 7, versículo 38. Dice, este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto, con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos. Cuando Moisés recibió mandamientos de Dios en el monte Sinaí, es esta misma palabra que se utiliza. Él recibió el mensaje de salvación, la ley de Dios. Ahora vamos a Mateo capítulo 10, versículo 40. Mateo capítulo 10, versículo 40. Dice, el que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que
me recibe a mí, recibe al que me envió. La primera palabra, hermanos, tiene que ver con un significado intelectual. Esta segunda que estamos viendo tiene que ver con un significado espiritual. Dice el Señor Jesucristo, el que los recibe a ustedes, es decir, a sus apóstoles, dice, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe a mi Padre. Estas personas que habían escuchado el mensaje del Evangelio en Tesalónica, esos tesalonicenses, se les había dado un mensaje, el mensaje del Evangelio, por lo cual tuvo que haber una respuesta. A nosotros se nos han predicado muchos mensajes de salvación, se nos ha exhortado a creer, a arrepentirnos y a creer en Cristo Jesús. Se nos han dado también mensajes de transformación que transforman nuestra vida. Estos creyentes se les predicó el Evangelio, la palabra de Dios, y ellos recibieron la palabra de Dios. Ellos recibieron el mensaje de Dios. Aquí la pregunta que tenemos que hacernos nosotros es que sabemos que la palabra de Dios fue inspirada por su Espíritu Santo. Sabemos que en ella encontramos todas las verdades acerca de Él. Pero aquí la pregunta es, cada mensaje que escuchamos, cada estudio que escuchamos, ¿cómo lo estamos recibiendo? Como creyentes, ¿cómo estamos recibiendo cada mensaje, cada exhortación, cada versículo que leemos? Los que están en las clases de desarrollo cristiano, los que están en las clases de vida discipular, de nuevos creyentes, con mi hermano Julio, ¿cómo recibimos esos mensajes que escuchamos? ¿Nos preparamos para recibirlo? ¿Guardamos la palabra de Dios o la desechamos? Porque solamente hay dos opciones: o recibimos la palabra de Dios o la desechamos. ¿Y sabe qué pasa si desechamos la palabra de Dios? Muchas veces lo olvidamos, pero hay consecuencias en nuestra vida. Probablemente tú estás pasando por conflictos en tu vida porque has desechado la palabra de Dios. Y vamos a verlo en el profeta Oseas. Vamos a buscar la palabra de Dios en el profeta Oseas. Oseas capítulo 4. Voy a dejar que lo encuentren. Oseas capítulo 4. Oseas capítulo 4, versículo 1, dice así: Oí palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. El versículo 6 dice así: Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Y en el capítulo 8 de Oseas, versículo 11 y 12, dice así: Oseas capítulo 8, versículo 11, dice así: Porque multiplicó Efraín
altares para pecar. Tuvo altares para pecar. Le escribí las grandezas de mi ley y fueron tenidas por cosa extraña. Cuando se nos es predicada la palabra de Dios, hermanos, o recibimos el mensaje o lo desechamos. Cuando desechamos el mensaje de la palabra de Dios, hay consecuencias en nuestras vidas. Toda la Escritura nos advierte acerca de ello. El pueblo de Dios, ahí en Oseas, así lo describe. Ellos desecharon el conocimiento de Dios. Y Dios escribe a través de este profeta: yo les di mi ley, yo les di mis palabras, y fueron desechadas. Las tuvieron como cosa extraña. El día de hoy nosotros tenemos su revelación, tenemos su palabra. Sí fue escrita por hombres. Por ahí hay algunos ateos que dicen: es que la palabra de Dios fue escrita por hombres. Todos los periódicos, las revistas de ciencias, todos los libros fueron también escritos por hombres. La diferencia es que la palabra de Dios fue escrita por hombres que fueron inspirados por su espíritu. Es decir, la palabra inspiración, que ya la hemos visto muchas veces, significa sopló, soplar. Dios sopló, Dios inspiró su palabra y nosotros tenemos su palabra con nosotros. ¿Desechamos el mensaje o lo recibimos? El apóstol Juan escribe en su primera carta, primera de Juan capítulo 5, versículo 3. Puede buscarlo o puede escucharlo. Primera de Juan capítulo 5, versículo 3. Dice: pues este es el mandamiento a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. ¿Y sabe por qué no son gravosos, hermano? El Salmo 19, versículo 8 dice: los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Los mandamientos de Dios traen paz a nuestra vida. Solamente Dios es todopoderoso. Él es omnisciente, Él es omnipresente, Él todo lo sabe. Él tiene toda la sabiduría. De manera que cuando nosotros hablamos de la sabiduría de Dios, nosotros estamos hablando de que Él conoce lo que es mejor para nosotros. Él conoce lo que es mejor para nuestras vidas. Él tiene los mejores planes y propósitos para nuestra vida, que tienen que ver no con cosas materiales, no con prosperidad, no con riqueza, no con levantar nuestra autoestima. Tienen que ver con cosas celestiales, con cosas eternas, que traen paz y que traen gozo a nuestras vidas. Esos son los mandamientos de Dios que alegran el corazón. Y estos creyentes, hermanos, recibieron la palabra de Dios no como si fuera de hombres, sino como lo que es la palabra de Dios. Y fíjese, es muy interesante que citando nuevamente al griego, literalmente en el griego, cuando el apóstol Pablo dice la palabra de Dios que oíste de nosotros, en el griego se dice literalmente así: palabra oída de nosotros y enviada por Dios. El apóstol Pablo no apelaba a su autoridad, aunque lo podía hacer. Él apelaba a la palabra de Dios, a la inspiración de la palabra de Dios. Él pudo defender su autoridad como apóstol, pero él apeló a la inspiración de la palabra de Dios. La palabra de Dios en Lucas capítulo 24, versículo 44. Como se los mencioné ahorita,
el apóstol Pablo citaba al Antiguo Testamento para demostrar todo lo que decía el Antiguo Testamento acerca de Jesús. ¿Sabe que el Antiguo Testamento apareció antes? La recopilación de los libros del Antiguo Testamento aparecieron antes de la venida de Jesús. El mismo Jesús cita su autoridad en Lucas capítulo 24, versículo 44. Dice, y les dijo: estas son las palabras que les hablé, estando aún con ustedes, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos, que era el orden en el que estaba establecido anteriormente el Antiguo Testamento, la ley de Moisés, los profetas y los escritos que comenzaban con los salmos. El mismo Jesucristo apeló a la autoridad que ya tenía el Antiguo Testamento como inspiración de Dios. El apóstol Pablo les enseña diciendo: ustedes recibieron este mensaje que yo les he dado, abriendo las Escrituras, no como si fuera mi palabra, sino como lo que es la palabra de Dios. En 1 Corintios capítulo 14, versículo 37, el apóstol Pablo dice: si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Lo que ahora nosotros tenemos en el Nuevo Testamento, asimismo, es inspirado por Dios, es la revelación de Dios. Cuando escuchamos a alguien que cita un versículo de la palabra de Dios y lo expone y lo explica, ya sea en una predicación, en una enseñanza, ¿lo estamos recibiendo como lo que es la palabra de Dios? ¿O nos fijamos en el hombre? No, es que él me cae mal. Hermanos, cuando la palabra de Dios se abre y se expone, es Dios el que habla, el que instruye, el que edifica a su pueblo, el que edifica a la iglesia. Hay mucha diferencia entre la palabra del hombre y la palabra de Dios. La palabra del hombre es falible, es decir, que falla, pero la palabra de Dios es infalible. Salmo 19, la ley de Jehová es perfecta, que convierte al alma. La palabra del hombre es engañosa y hay mentira muchas veces en ella, pero la palabra de Dios es veraz. Marcos capítulo 12, viniendo a ellos le dijeron: Maestro, a Jesús, sabiendo que eres hombre veraz, que con verdad enseñas el camino de Dios. La palabra del hombre muchas veces es sucia y perversa, pero la palabra de Dios es limpia. Proverbios 35, toda palabra de Dios es limpia, es pura. Dios es santo y su santidad se ve reflejada en su palabra, en su consejo. La palabra del hombre muchas veces causa tristeza cuando insultamos o cuando somos insultados, pero la palabra de Dios alegra el corazón y la vida del creyente. Salmo 19, los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. La palabra del hombre perece, se acaba, termina, pero la palabra de Dios es eterna. Salmo 119, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. ¿Qué más necesitamos nosotros, hermanos? Todo lo que necesitamos para nuestras vidas está aquí explícitamente o implícitamente, revelado por la palabra, revelado por el Espíritu de Dios. Es por ello que es nuestra autoridad. Es por ello que dejamos el mayor tiempo de nuestra reunión a ella,
para que sea expuesta y que sea de edificación y de salvación para los que no conocen a Dios. Vamos a Jeremías capítulo 23. Jeremías capítulo 23, versículo 25. La palabra de Dios siempre ha estado bajo ataque. La sociedad siempre ha intentado deformarla, quitarle cosas, acomodarla. Y eso, fíjese, hermano, que no es algo reciente, algo nuevo. Desde el Antiguo Testamento lo vemos, y lo vemos aquí en Jeremías 23, 25. Yo he oído, dice el verso 25, yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo, soñé, soñé. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? ¿Les suena eso? Soñé, soñé. ¿Cuántos falsos profetas hay ahorita que dicen, yo soñé, yo tuve una revelación, a mí se me apareció Dios? El versículo 27 dice, ¿no piensan cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños que cada uno cuenta a su compañero? Al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal. Versículo 28. El profeta que tuviere un sueño, que cuente el sueño, y aquel que tiene mi palabra, que cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Esa es la palabra de Dios, hermanos. La palabra de Dios la palabra del hombre es débil, es falible, falla, pero la palabra de Dios es verdadera y permanece para siempre. ¿Qué tiene que ver la palabra de los hombres? Nuestra autoridad como creyentes para dirigir nuestras vidas debe de ser la Escritura, la palabra de Dios. Dice aquí en estos versículos, el que tiene su sueño, que cuente su sueño. Pero el que tiene mi palabra, que cuente, que hable mi palabra. ¿Nosotros tenemos la palabra de Dios? ¿Nosotros la tenemos, hermanos? ¿Qué más necesitamos? Solamente su palabra. Si la iglesia toma decisiones, ¿cuál debe ser nuestra fuente de autoridad? La revelación de Dios. No importa lo que los hombres digan, lo importante es lo que dice su palabra, su mensaje, porque en ella encontramos el testimonio veraz, real, verdadero de Dios. Y esa debe ser siempre nuestra oración, que esta iglesia tenga un alto concepto de Dios y un alto concepto de su palabra. Eso es lo que nos hace a nosotros iglesia, que predicamos a Cristo, que predicamos su palabra. ¿Cómo la estamos recibiendo, hermanos? ¿Como mensaje de hombre? ¿O como lo que es la palabra de Dios? Y finalmente, hermanos, este versículo, vamos a regresarnos otra vez a 1 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 16. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13.
Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios, que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios. Y concluye el apóstol Pablo, la cual actúa en ustedes los creyentes. La palabra de Dios actúa en los creyentes. La palabra del hombre es vacía, pero la palabra de Dios trae fruto. Es precisamente a lo que se refiere el Señor en Isaías 55. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. La palabra de Dios tiene poder y tiene propósito. Tiene propósito para nuestras vidas. Tal vez tú has dirigido tu vida acorde a tu voluntad. Tal vez tú has desechado la palabra de Dios, mensaje tras mensaje. Pero eso solamente te va a acarrear consecuencias. Eso te va a dejar fuera de la bendición de Dios, fuera de estar cerca de la voluntad de Dios. La palabra que se utiliza aquí, hermanos, como actúa, nuevamente en el griego, significa energetai. Y de esta palabra se desprende la palabra que en el castellano tenemos como energía. Y es la misma palabra que se utiliza en Efesios capítulo 1, versículos 19 y 20. Vamos a buscarlo. Efesios capítulo 1, versículos 19 y 20. Es la misma palabra. La palabra de Dios, la cual actúa en ustedes, los creyentes. Efesios capítulo 1, versículo 19 al 20. Dice en el capítulo 1 de Efesios, el versículo 19, y cuál la supereminente grandeza de su poder, para que con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, vuelvo a repetir, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. La palabra de Dios opera, actúa, tiene poder. Ese mismo poder que levantó a Cristo entre los muertos. Esta palabra que se utiliza aquí en Efesios, la cual operó, es la misma palabra, es el mismo verbo que se utiliza en 1 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13. La palabra de Dios opera, actúa, trae fruto en ustedes, los creyentes, los santifica, los transforma, los edifica. Y no solamente a los creyentes, sino que a los que no son creyentes les da salvación. Da salvación. Filipenses capítulo 2, versículo 13, porque Dios es el que en vosotros produce, es este mismo verbo, así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Hermanos, la palabra de Dios en nuestras vidas va a traer fruto y tiene poder. Solamente ella. No necesitamos nada más para nuestras vidas. Solamente lo que Dios ya nos ha revelado. ¿Cómo recibimos el mensaje de Dios? Y ese fue el título de este mensaje. Recibir la palabra. Recibamos la palabra que se nos predica, que se nos enseña, que leemos todos los días, no como si fuera de hombres, sino como lo que es
la palabra de nuestro Dios, esa palabra que actúa y que produce fruto en los creyentes. Hermano, no gobiernes tu vida conforme a tu voluntad, conforme a tu sabiduría, conforme a tu entendimiento. No dirijas tu vida así, sino bajo la palabra de Dios. Solamente eso necesitamos, su palabra. Hermano, recibe la palabra de Dios. Prepárate cada domingo y cada vez que tú te expongas a la palabra de Dios, prepárate para recibir el mensaje, porque no es palabra de hombre, sino es palabra de Dios. Ella trae salvación, trae santificación, trae edificación para nuestras vidas. Es nuestra autoridad. Y esa es mi oración, hermanos, que nosotros recibamos solamente el mensaje de la revelación de Dios. Si tú eres un nuevo creyente, si tienes poco asistiendo a este lugar, lo único que tú vas a necesitar para que tu vida siga siendo transformada o para que tú encuentres la salvación se va a encontrar en la Biblia, en la Escritura. Solamente ahí. En ella encontramos el poder de Dios para transformación y dirección de nuestras vidas. Vamos a hacer una oración para concluir. Padre, en el nombre de Jesús, nuevamente, Señor, nos acercamos a ti dando gracias porque en este mes, en este tiempo, tú nos has hablado, Señor, a través de tu palabra, nos has hecho recordar que en ella tenemos tu revelación, Señor, tú la has inspirado, eres el objeto y el sujeto de la revelación divina, Señor. Tú la inspiraste, tú la revelaste y ella nos acerca a ti, nos acerca a la salvación en ti, Señor. Ella nos edifica, ella nos alimenta, Señor. Y nosotros como iglesia que tú has salvado, reconocemos, Señor, su autoridad. Sabemos que muchas veces hemos sido débiles, Padre, y actuamos como si ella no tuviera autoridad en nuestras vidas, por lo cual te pedimos perdón, Señor. Te ruego que tú nos ayudes, Señor, a dirigir tu palabra, a dirigir nuestras vidas, Señor, acorde a tu palabra, acorde a tu voluntad, agradándote en todo. Señor, yo te ruego que tú sigas dirigiendo a toda tu iglesia, a toda esta iglesia Nueva Vida, Padre, según tu misericordia, tu gracia, tu amor, Señor. Que sea ella la palabra la que nos edifique, Señor, porque sabemos y hemos aprendido que en ella hay poder tuyo, Señor. Tú has decretado, Señor, que a través de ella haya salvación. Tú has decretado que a través de ella nosotros seamos santificados y edificados. No permitas, Señor, que la olvidemos. No nos dejes fuera y lejos de tu bendición, Señor. Permite que volvamos a ti si nos hemos apartado de ella, Señor. En lo personal, como individuos, si nos hemos apartado de ella, no nos dejes lejos, Señor, de tu presencia, de tu bendición, de tu dirección, Señor. Bendice a esta iglesia, a cada uno de nosotros, Señor, y ayúdanos a que cada día anhelemos más tu palabra, anhelemos más la presencia de Cristo en nuestras vidas y anhelemos, Señor, anhelemos estar contigo en los cielos, en la eternidad. Gracias te damos, Señor, y en tus manos nos encomendamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.